Así que hoy queremos introducir este libro. Alguien dijo que la probabilidad es que cada gran avivamiento espiritual de la iglesia esté conectado como efecto y causa de un entendimiento más profundo de esta carta. Esta persona observaba que cuando vos mirás los avivamientos, los verdaderos avivamientos que duraron en la historia de la iglesia, que hay una conexión con la predicación del mensaje que está en Romanos, una comprensión más profunda, una predicación más profunda del libro de Romanos. Esta doctrina que vamos a ver a través del libro de Romanos podemos poner como título del libro La justicia de Dios. Vamos a hablar qué es esa justicia y cómo la obtenemos y cómo no la obtenemos. Pero el libro de Romanos nos habla de la justicia de Dios y nos habla de la justificación, de que Dios es el que justifica al impío estando en su pecado. Y un ejemplo donde vemos los efectos de predicar esta doctrina esencial del cristianismo, que es la justificación, está en Hechos, en el capítulo 13. Pablo está predicando en Antioquía y en los versículos 38 y 39 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, de Cristo, os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Ahí está el mensaje de la justificación que Pablo predicó, que él va a explicar en mucho detalle en Romanos. Y es interesante que el resultado de esta predicación en Hechos, de esta doctrina que vamos a ver enfatizada mucho en el libro de Romanos, lo vemos unos versículos más adelante en Hechos. Dice: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Hubo un efecto enorme de la predicación de este mensaje que Romanos va a detallar: la justificación, la justicia de Dios y cómo la obtenemos. En su prefacio a la epístola, Lutero escribió: esta epístola es el libro principal del Nuevo Testamento, el evangelio más puro. Merece no solo ser conocida palabra por todo cristiano, sino que debiera ser el objeto de su meditación diaria, el pan cotidiano de su alma. Cuanto más tiempo se emplea en el estudio de ella, más preciosas aparecen sus enseñanzas. Para Lutero era precioso porque este fue el punto de conversión para él. Esto fue lo que arrancó la Reforma, su comprensión del pasaje que vamos a ver hoy. Y él creía que el cristiano debía pasar tiempo diario en este libro, excavando sus riquezas. Calvino añadió que el alcance a comprenderla habrá hallado en ella, el que alcance a comprenderla habrá hallado en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura. Coleridge lo llamó el libro más profundo de existencia, el libro de Romanos. Así que te invito a que veas conmigo Romanos 1 y vamos a estar mirando el versículo 16 y el versículo 17 de Romanos 1. En estos dos versículos, especialmente en el versículo 17, encontramos el tema de todo el libro de Romanos. Leamos el 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quisiera responder 3 preguntas que vamos a mirar en el texto, 3 preguntas que quisiera hacer y responderlas en estos 2 versículos. Voy a pasar más tiempo en la última pregunta y después terminar con 3 aplicaciones cortas de cómo esto nos impacta a nosotros. Primero, ¿cuál es el significado del Evangelio? Esta palabra aparece muchas veces en Romanos. Hay 2 libros en el Nuevo Testamento que aparece con más frecuencia, Filipenses y Romanos. Romanos es uno de los libros en donde más aparece la palabra. Ya aparece del principio del libro, en los primeros versículos, versículo 1, Pablo dice que es apartado para el Evangelio de Dios y va a ir describiendo el contenido de ese Evangelio en el versículo 2
al versículo 4. Y en el versículo 16 dice que es este evangelio que él no se avergüenza. Entonces, ¿cuál es el significado de esta palabra evangelio? Porque hemos perdido hoy en día el conocimiento de qué es el evangelio y cuál es el significado de la palabra evangelio. Hay mucha confusión de qué es el evangelio y qué significa evangelizar, compartir este mensaje. La palabra, seguro muchos sabrán, simplemente significa buenas noticias. Buenas noticias. Estaba mirando un video de un profesor de la Universidad de Nueva York que daba la historia de las noticias. Cómo ha sido a través de la humanidad el tema de las noticias, cómo ha ido cambiando el tema de las noticias. Y una de las cosas que se caracterizaba en la antigüedad, antes de que había libros, antes de que había diarios, antes de que existía la imprenta, es que vos eras partícipe de las noticias. Es decir, vos eras el que transmitías. La manera que se transmitía era una persona llegaba de otro pueblo y las personas que esperaban a esta persona que estaba visitando preguntaban ¿cuáles son las noticias? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué información nueva tenés para darnos? Así que frecuentemente había una participación de dar noticias también. Y este era un concepto común en la antigüedad. Un léxico, que es simplemente un diccionario de las palabras en el texto original de la Biblia, lo explica de la siguiente manera. Esta palabra, que en el griego es euangelio, o sea, evangelion, evangelio, dice en muchos idiomas la expresión el evangelio o las buenas noticias tiene que ser explicado con una frase. Según este diccionario que explica esta palabra, dice es mejor explicarlo con una frase. Por ejemplo, noticias que lo hacen a uno feliz. Información que causa gozo a uno. Entonces, la palabra específicamente tiene una connotación positiva. Son noticias, pero son noticias que producían gozo. Y es una palabra que ya existía, no es una palabra que Pablo inventó o que empezó a existir a partir del Nuevo Testamento. Esta palabra en la original ya existía. En el Antiguo Testamento, en la traducción griega, esta palabra aparece y aparece en el contexto de la proclamación de buenas noticias. Por ejemplo, cuando nacía un hijo, aparecía esta palabra, la proclamación de que nació tal persona. Nosotros en nuestra congregación tuvimos el anuncio de que nació alguien de parte de Julia, ¿no es cierto? Y es una buena noticia, y lo anunciamos, y así era en el Antiguo Testamento. También estaba asociada en el Antiguo Testamento con traer noticias de victoria, de una guerra. Alguien venía corriendo y anunciaba la victoria en una guerra. Entre los griegos, en la literatura secular, la palabra también significaba noticias de una victoria. Era más asociado con eso que cualquier otra cosa. La buena noticia tenía que ver con alguna victoria de una guerra que la persona venía y anunciaba. Esta palabra la vemos con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. Y para entender qué es lo que Pablo está diciendo acá, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, qué es el significado de esta palabra, nos ayuda a ver esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Pablo dice que él fue apartado, que Dios tenía un llamado especial para que su vida fuera dedicada a este mensaje, a esta noticia, a estas buenas noticias. En el capítulo 2 de Romanos le describe como su Evangelio. Otros lugares le describe como el Evangelio de Dios, pero también era el Evangelio de Pablo porque Dios tenía una misión especial. Y Pablo iba a transmitir de una manera especial este mensaje al mundo. De hecho, lo llevó al mundo entero, el mundo civilizado entero en ese momento. También Romanos describe esta palabra como algo que no obedecieron en el Antiguo Testamento. Esta palabra también está asociada con las buenas noticias que ya existían en el Antiguo Testamento, es decir, no es solamente algo del Nuevo Testamento. Si bien el Nuevo Testamento nos da más comprensión, más claridad en la muerte de Cristo. Pablo también habla de la extensión de su ministerio, dice de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, he llevado estas noticias a todo el mundo. En 1 Corintios, Pablo habla que los engendró, usa la imagen de una madre por medio del Evangelio. ¿Sabías que vos fuiste engendrado si sos un hijo de Dios, si has nacido de nuevo? Vos fuiste engendrado por medio de este mensaje, es a través de este mensaje, estas buenas noticias, que vos entraste al mejor nacimiento de todos, que es el nacimiento a la vida eterna, el nacimiento de nuevo. Es el Evangelio que da luz a vida nueva. Es este mensaje que produce el milagro del nuevo nacimiento que solo Dios puede producir, pero Dios lo hace a través del mensaje del Evangelio.
En 1 Corintios 15, Pablo declara cuál es el evangelio que él anuncia y explica su contenido, que está asociado el mensaje con la muerte histórica de Cristo, la sepultura, la resurrección y las apariciones. El mensaje tiene que estar conectado. Si el mensaje no habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no es el evangelio. También nos habla, en otra parte del Nuevo Testamento, dice el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Es decir, que es una buena noticia, pero que muchas personas no la pueden ver por lo que es. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. En Gálatas, Pablo nos va a hablar que hay un evangelio diferente, que en realidad es una perversión del evangelio. Hoy mismo hay perversiones del evangelio, cuando el mensaje se desvía de la centralidad de las buenas noticias, lo que Cristo ha hecho por nosotros, en su muerte, sepultura y resurrección y la justificación que Él logra en nosotros a través de nuestra fe. Desviarnos de ese mensaje es otro evangelio que no es ningún evangelio, Pablo aclara. También nos habla que el evangelio no tiene origen humano. Nosotros proclamamos un mensaje que no es inventado por el ser humano. No es un mensaje de una religión más, es un mensaje que tiene su origen en Dios. Es un mensaje que no debemos manipularlo, cambiarlo, adornarlo, sino debemos presentarlo en su belleza como es. Si hay rechazo al mensaje es por la realidad de la ceguera, no por el mensaje, porque el mensaje es precioso. Pablo ve que las cosas difíciles que le sucedieron, la prisión en Filipenses, sirvieron para el progreso del evangelio. También hay frases en el Nuevo Testamento que habla que debemos combatir por el evangelio, que somos llamados a una guerra espiritual, y esa guerra espiritual está asociada con el mensaje del evangelio. Por eso hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento de falsos maestros. Debemos pelear por este mensaje, pelear por la sana doctrina y pelear para vivir el evangelio en nuestras vidas. También la Biblia nos habla de que hay consecuencias eternas por no responder a las buenas noticias, por rechazar el evangelio. No hay una noticia más importante en toda la historia, no hay una noticia que sea más relevante para todas las culturas que la noticia del evangelio. Es la mejor noticia que puede existir. Hay por lo menos 2 lugares en particular donde describe el contenido de este mensaje, de estas buenas noticias. ¿Cuáles son? Uno es el pasaje que mencionamos, 1 Corintios 15, y el otro se encuentra en este primer capítulo de Romanos, versículos 2 y 4, cuando dice que fue apartado para el evangelio de Dios. Lo describe, no en los mismos términos que lo va a describir en 1 Corintios 15, se complementan. Si tenemos que buscar en el Nuevo Testamento lugares para definir cuáles son esas buenas noticias, hay 2 lugares que lo explica más. Una es Romanos 1, 2 al 4, la otra es 1 Corintios 15, donde escribe los hechos históricos, y se complementan las 2 descripciones. Hay cosas que aparecen en uno que no aparecen en el otro. Versículo 2 dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas, es decir, esto es algo que ya está en el Antiguo Testamento. Acabamos de estudiar Daniel y hay profecías que nos hablan del Mesías, que nos hablan del Evangelio. En las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, específicamente las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con la persona de Jesús. El mensaje del Evangelio tiene que ver con explicar quién es Jesús, qué ha hecho Jesús. Esas 2 cosas, quién es y qué ha hecho, que Él es Dios. No es simplemente un ser humano que fue un buen profeta, es Dios mismo que se encarnó. Por eso la deidad de Cristo ha sido atacada a través de la historia, de cuestionar de que Él no es Dios realmente y que Él no resucitó realmente, porque es esencial el mensaje del Evangelio. Y también qué es lo que Él hizo, qué fue lo que Él hizo en la cruz. Que nació de la descendencia de David, según lo que la profecía decía, que Dios había dicho a David, que va a haber alguien, yo voy a construir una casa, no como la que vos estás pensando, porque lo va a hacer Salomón, sino una casa real, una casa vas a tener una descendencia de un rey, pero va a ser el Mesías con mayúscula. Porque había muchos Mesías en minúscula que eran los ungidos para ser el rey, pero iba a haber uno que iba a ser el Mesías. Iba a venir de David, según la carne, es decir, por eso
Mateo y Lucas trazan en la genealogía que Jesús nació conforme a las Escrituras de la descendencia de David. Y versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios, es decir, según la carne, que es totalmente hombre, pero también es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por eso Jesús, decir, como algunos dicen, que Jesús no clamó ser Dios es una locura. ¿Por qué lo hubieran puesto en la cruz? La razón de que los judíos lo rechazaron era porque él clamaba ser Dios. Continuamente vemos esto. El enojo del liderazgo judío tenía que ver que era muy claro que Jesús, al decir que era el Hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy Dios. No había duda de que él clamó ser Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está la resurrección. La resurrección muestra que lo que él dijo en cuanto a que él era Dios es real, porque él resucitó en el tiempo y en la historia. No es una leyenda, es algo que podemos ver las evidencias de la realidad de su resurrección, la realidad de la tumba vacía, la realidad de las apariciones. Nuestro Señor Jesucristo. Y lo que debemos hacer con esta primera pregunta, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el significado entonces del Evangelio? Es seguir maravillándonos de la belleza del mensaje del Evangelio. Y es parecido a mirar un paisaje precioso. A mí me encanta el sur de Argentina, las montañas, los lagos, el paisaje de los árboles verdes, la combinación de los colores. Y es un paisaje que no te cansás de mirarlo. O puedes mirarlo y estás viendo lo mismo que ya miraste, pero su belleza te atrae, y no solamente te atrae, sino que capaz ves cosas por mirarlo en más detalle que no habías visto antes. Detalles de ese paisaje precioso que no habías visto. Y así es el Evangelio. Debemos maravillarnos continuamente de su mensaje. Primero porque ese mensaje no cambia y ya en sí es un mensaje bello. Pero también porque cuanto más lo contemplamos vamos viendo profundidades de ese mensaje que antes no habíamos visto. La segunda pregunta que me gustaría responder en el pasaje es ¿por qué puedo tener confianza en el Evangelio? Primero, ¿cuál es el significado? Segundo, ¿por qué puedo tener confianza en el Evangelio? Y Pablo va a comenzar entonces en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo va a describir de una manera negativa, podría haber dicho yo estoy orgulloso del Evangelio. ¿Sí? Pero en vez de decir eso dice, no me avergüenzo. La realidad es que hay una tendencia natural en nosotros de avergonzarnos de este mensaje. Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de este mensaje. No te avergüences de mis cadenas y de este mensaje. Hay una tendencia natural. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué avergonzarnos de un mensaje bello? Bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, la tentación de avergonzarse en ese momento, para Pablo, era que él estaba predicando la muerte de un judío en una cruz a una audiencia romana. Y eso era necedad para el romano. La cruz es el instrumento que ellos usan. La crucifixión era la tortura cruel de ejecutar los peores criminales que ellos, Roma mismo, usa. Y no solamente, sino un judío, una nación pequeña que ellos invadieron. Vos me estás hablando de un judío que fue crucificado. No tiene sentido ese mensaje para el filósofo griego, para el poderoso romano. Y de la misma manera nosotros también predicamos un mensaje que para el mundo es debilidad, es necedad, es locura el mensaje que predicamos. Y por eso hay una tendencia de avergonzarnos de este mensaje. También lo vemos en un sentido positivo, que va a decir yo no me avergüenzo, que va a describir por qué no se avergüenza. En el versículo 15 nos va a dar una parte positiva en cuanto a su confianza en el Evangelio. Mira para atrás, dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Estoy con expectativa. No puedo esperar el momento para anunciarles a ustedes el mensaje del Evangelio. Estoy entusiasmado de compartir y anunciar estas buenas noticias. Nosotros hacemos lo mismo.
con buenas noticias. ¿Se acuerdan cuando Argentina ganó el Mundial? Hace mucho tiempo, el año 86. Yo lo recuerdo bien clarito. ¿Qué hicimos? Salimos a celebrar. Uno no se queda en su casa con estas buenas noticias. Uno va y lo celebra con otros. Está entusiasmado de contarle a otros y de celebrar juntos las buenas noticias de que Argentina ganó el Mundial. Yo me acuerdo cuando con Caro nos enteramos que íbamos a ser padres, yo me enteré que iba a ser papá por primera vez y hicimos la ecografía. Y la primera ecografía que hicimos era un puntito. No se veía nada, solamente un puntito. Pero yo iba por todos lados con esa foto del puntito. Mirá. Voy a ser papá. Y en ese momento no sabía si era varón o nena. Pero estaba entusiasmado de anunciar estas buenas noticias de que voy a ser papá, a pesar de que para otros era un puntito. Yo estaba entusiasmado de estas buenas noticias que no podía no contarlo con otros. Pablo nos habla de su confianza en el mensaje porque está entusiasmado del mensaje del Evangelio. Va a mencionar también que este mensaje es de origen divino. En el primer versículo del capítulo 1 dice, el Evangelio de Dios. No tiene vergüenza porque este no es un mensaje que él inventó. Este mensaje proviene del Creador de todas las cosas. Es de Dios mismo el mensaje. También menciona acá en el versículo 16, cuando explica por qué no se avergüenza, dice, pues, es una explicación, es el poder de Dios, que este mensaje del Evangelio tiene poder, tiene un poder inherente. Cuando no intentamos modificarlo, ya tiene el poder en sí mismo. Por eso Pablo tiene confianza, porque sabe que esto es poderoso, este mensaje es poderoso. Yo no necesito cambiarlo o modificarlo. La pregunta es, ¿poder para qué? Para la salvación de todo aquel que cree. Este mensaje produce lo que ninguna otra cosa puede producir, salvación eterna. Roma en ese día veía al emperador como un salvador. Alguien dijo, comparado con el poder de Dios, cuán débil es el poder de Roma o de cualquier otro ejército terrenal. Los ejércitos terrenales destruyen. El Evangelio salva. Es el poder de Dios para salvación. Frecuentemente cuando Pablo usa esta frase de salvación está hablando, a veces habla de la salvación presente, de que te declaró justo, te perdonó de tus pecados, pero frecuentemente está hablando de una salvación futura, de que arrancó algo que no terminó todavía con la muerte de Cristo, que va a tener su culminación en la segunda venida, y que ese juicio que Dios va a traer sobre toda la humanidad, Dios nos salva de la ira de Dios, nos salva de ser condenados por la eternidad. Y ese es el poder del Evangelio. ¿Qué mayor poder que hay que esa realidad? Otro autor dijo, ser salvos significa entonces quedar emancipados del mal más grande. ¿Qué mal más grande hay que estar sin perdón delante de un Dios todopoderoso? Que no voy a poder sacar ningún recurso humano cuando yo esté delante de Él. ¿Qué voy a usar para justificarme delante de Él si no es la justicia de Cristo? Y ser puestos en posesión del bien más grande. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado, que Dios ya me lavó de todas las cosas que yo hice. Al presente, la obra de Cristo en mí hoy en día. Y al futuro sin fin, la justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas en el Evangelio. ¡Qué maravillosa noticia! El autor y predicador Piper dice, la historia da testimonio. La predicación de esta verdad crea, reforma y aviva la iglesia. Martín Lutero dijo, esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Ella sola nutre, edifica, persevera y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, sin la doctrina del Evangelio de la justificación por fe, la iglesia de Dios no puede existir por una hora. También dijo, donde sea que se quite el conocimiento de ella,
la gloria de Cristo es extinguido, la religión es abolida, la iglesia es destruida y la esperanza de la salvación es totalmente derribada. Por eso hubo una reforma, porque esta doctrina central del Evangelio, de la justificación por fe, había desaparecido en la iglesia. Y la iglesia estaba como estaba. La realidad es que podemos tener confianza, podemos descansar en este mensaje porque tiene poder. Tiene poder para salvarnos, pero también no solamente para salvarnos de la condenación de nuestro pecado, sino también de salvarnos hoy de las luchas de nuestro pecado, en la santificación. Tiene poder en nuestras vidas, poder para todo aquel que cree. La tercera pregunta: ¿qué me dice el Evangelio acerca de la justicia de Dios? ¿Qué me dice el Evangelio acerca de la justicia de Dios? Cuando dice, aclaro, versículo 16, cuando dice el judío primeramente, y también el griego sería todos los no judíos, y está hablando simplemente que siempre hubo una prioridad en el mensaje de predicar primero a los judíos, lo vemos en Hechos, Pablo iba primero a las sinagogas, y después a los gentiles. Esa prioridad ya no existe. Eso fue en la etapa fundacional de la iglesia. Ahora Efesios nos habla que judío y griego, judío y gentil, nosotros creo que no hay ningún judío, acá somos todos gentiles, tenemos el mismo acceso a Dios. Pero llegamos al versículo 17, dice, porque, una explicación más, en el Evangelio, en estas buenas noticias, en este mensaje, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es el versículo clave de todo el libro de Romanos. Es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Y hay cierto debate sobre el posible significado en cuanto a la justicia de Dios. Cuando está hablando de la justicia de Dios, lo que sí es claro es que la justicia de Dios no se refiere a la justicia de un juez, sino tiene que ver con la rectitud de Dios, lo que nosotros naturalmente no poseemos. La rectitud de Dios, que Dios demanda de nosotros y que no poseemos, es lo que está hablando acá, ¿sí? La justicia de Dios. Eso es claro. Lo que hay cierto debate es que si el mensaje es que la justicia de Dios, que menciona el versículo 17, que se revela por fe y para fe, tiene que ver con la actividad de Dios de dar la justicia, su accionar de entregar esta justicia que no tenemos, o si tiene que ver con la justicia de Dios que nosotros recibimos, es decir, la rectitud de Dios, que Dios nos declara justo, ese momento de recibirlo, ¿sí? De cualquier manera, un autor dijo que lo más probable es una combinación, porque vemos que es Dios el que justifica y nosotros a través de la fe recibimos esta rectitud que no es nuestra, que le pertenece a Dios. Dije antes que esto fue un pasaje clave para Lutero y para la Reforma. Les leo una parte de cómo Lutero luchó con comprender este pasaje y cómo Dios le abrió la mente a entender la belleza del mensaje en el versículo 17. Dice, yo en verdad había estado cautivado con un extraordinario deseo de entender a Pablo en la epístola a Romanos. Le tocó enseñar el libro de Romanos y él estaba tratando de entender el mensaje. Pero hasta ahí era una sola frase en el capítulo 1, versículo 17, en ella la justicia de Dios es revelada, que era un obstáculo en mi camino. Este pasaje le molestaba a Lutero. Estaba enojado con este pasaje. Porque yo odiaba esa frase, justicia de Dios, que según el uso y la costumbre de todos los maestros en ese momento, yo había sido enseñado a entenderlo filosóficamente en cuanto a la actividad formal o justicia activa, como lo llamaban, con el cual Dios es justo y castiga al pecador injusto. Él leía esta parte y veía, Dios es justo y me va a castigar. Eso es lo que él leía cuando escuchaba esta frase. Continúa, dice, aunque vivía como un monje sin reproche, yo me sentía como un pecador delante de Dios, con una conciencia extremadamente molesta. Por eso las personas con quien él se confesaba se cansaban de escuchar sus confesiones, porque confesaba cada posible detalle, tenía una conciencia muy sensible. Yo no amaba
en realidad odiaba la justicia de Dios, que castiga a los pecadores y secretamente, si no blasfemamente, ciertamente murmurando grandemente, yo estaba enojado con Dios y dije, si no fuera suficiente que pecadores miserables están eternamente perdidos a través del pecado original y están aplastados por cada tipo de calamidad por la ley del decálogo, sin tener a Dios, se agrega el dolor por el Evangelio. Veía el Evangelio como malas noticias. Y a través del Evangelio nos amenaza con su ira santa. Él leía la justicia de Dios y dice, esto revela, el Evangelio revela la justicia santa de Dios. Así que luchaba con enojo y con una conciencia perturbada. Aún así insistía de manera importuna con Pablo en ese lugar, deseando con mucho ardor saber qué era lo que Pablo quería. Por último, por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, entendí el contexto de las palabras. Principalmente, en la justicia de Dios es revelada, como está escrito, aquel que a través de la fe es justo, vivirá. Ahí comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive por un regalo de Dios, que es a través de la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, por la justicia pasiva en que un Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, aquel que a través de la fe es justo, vivirá. Acá yo sentí que yo había nacido enteramente de nuevo y había entrado al paraíso mismo a través de sus puertas abiertas. Aquí una cara totalmente distinta de las Escrituras se me mostró. Y yo me regocijé con un amor tan grande de la misma medida del odio que yo había tenido antes de la frase, la justicia de Dios. Y por lo tanto, ese lugar en Pablo fue verdaderamente la puerta al paraíso. Qué increíble. Lo que está revelado en el Evangelio es que la rectitud de Dios, la santidad de Dios que vos y yo no poseemos. La Biblia es muy clara que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Esa rectitud que Dios demanda y que vos no posees, que Dios la ha otorgado en la persona de Cristo. Que su justicia, que no es nuestra, la podemos obtener solo en la fe, en la persona de Cristo. Calvino dijo, mantenemos que en esta manera el hombre es reconciliado en Cristo a Dios el Padre por ningún mérito propio, por ningún valor de sus obras, pero por la misericordia gratuita. Cuando confiamos en Cristo por fe y entramos en comunión con Él, esto es lo que llamamos, según las Escrituras, la justicia de fe. Y Lutero, por último, en su comentario a Romanos, dice, porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, una que no se origina en nosotros, sino que nos viene desde más allá de nosotros, uno que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Esta es la maravilla del mensaje del Evangelio, que si hemos nacido de nuevo la conocemos. Necesitamos recordar y comprender más profundamente esa realidad, que Dios nos ha otorgado una justicia que no es propia. Esa verdad yo necesito recordarlo cada día, que yo hoy vivo mi santificación descansando en la justicia de Dios y no la justicia mía. Que cuando yo peco, cuando mi corazón está frío, que yo me arrepiento rápido mirando la justicia de Cristo. La tendencia natural de mi corazón, el modo default de mi corazón, es ir a la justicia propia. Aun cuando yo tengo un conflicto con una persona y me quiero defender, eso es justicia propia. El Evangelio me libra y me dice, ya tengo la justicia de Cristo. No necesito defenderme delante de nadie. Dios ya me ha defendido en Cristo. Y me debería llevar vez tras vez a arrepentirme, a ser más humilde, a maravillarme en ese mensaje. Hay una frase que a veces ha sido confuso, donde dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela
la rectitud, la santidad de Dios que no poseemos, se revela por fe y para fe. Esa frase va junto, en el original es una expresión de totalidad y se puede traducir también totalmente, que es la idea de que solo es la fe que puede ser el medio a través del cual yo obtengo esta justicia. Y esto es verdad en mi salvación y es verdad en mi santificación. Es hoy creer en la justicia de Cristo, que me fue otorgada una vez para siempre, cuando yo nací de nuevo. Pero hoy mismo necesito depender de esa justicia, recordarla para mi santificación. Un autor dijo que Dios no le pide al ser humano comportarse para ser salvo, pero sino creer. Es la fe en Cristo que salva al pecador. Vida eterna en Cristo es el regalo que es para todas las personas, no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su estación de vida. Ese mensaje por el cual Pablo se gloría, ese mensaje que va a detallar, explicar en el libro de Romanos. Vamos a ver que en los primeros capítulos, esta idea que aparece acá dice, mas el justo por la fe vivirá, es una cita de Habacuc, y él va a describir eso. Nosotros somos salvos, vivimos, la idea de la palabra vida ahí en el versículo 17 es la vida eterna, ¿sí? Por la fe. Vivimos eternamente por la fe en la obra de Cristo. Recibimos la justicia de Cristo y vivimos eternamente. Y la primera parte de esta frase, mas el justo por la fe, va a ser lo que va a describir los primeros capítulos de Romanos. 1, del versículo 18 para adelante, hasta el capítulo 5. Del capítulo 5 hasta el capítulo 8 va a describir esta realidad de la vida. ¿Cómo se manifiesta entonces esta vida que tenemos como cristianos? Que ahora tenemos una vida abundante, una vida eterna, y todo el capítulo 5 hasta el capítulo 8 va a describir esa vida. Capítulo 5 va a describir que somos justificados, que tenemos paz con Dios, que ya no somos más su enemigo. Capítulo 6 nos va a hablar de cómo significa caminar como Jesús siendo nuestro Señor, la santificación, cómo luchamos con el pecado de nuestra vida. Capítulo 7 va a hablar de esta guerra civil que existe dentro nuestro, una guerra que seguimos pecando y cómo el Evangelio impacta eso. Capítulo 8 va a describir la obra del Espíritu Santo, de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para combatir la carne en nuestra vida. Si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Y va a describir nuestra futura redención, que toda la tierra espera una redención. Nosotros también esperamos una salvación futura donde no vamos a pecar más. Eso es el capítulo 8. Del 9 al 11 va a describir cuál es el propósito para Israel entonces. Si Dios ha desechado a su pueblo, va a decir de ninguna manera. Y va a hablar de la soberanía total de Dios y la responsabilidad humana. Y del capítulo 12 hasta el 16 va a hablar de las implicaciones prácticas del Evangelio. ¿Cómo afecta nuestra manera de servir, nuestra manera de amar, nuestra manera de someternos a las autoridades? Ese es el mensaje de Romanos, pero está guiado por este concepto de capítulo 1, 16 y 17. El justo vivirá por la fe. 3 aplicaciones cortitas para concluir. Todas con la letra C. 1. Comprendé. Si vos pensás que ya comprendiste todo lo que hay que comprender del Evangelio, no sabes nada. Se nota que no sabes nada. Si vos pensás que ya comprendés todo lo que hay que comprender, sí hay una comprensión inicial para la salvación, ¿sí? No es que uno necesita seguir comprendiendo para retener esa salvación. Hay una comprensión mínima para tu salvación, que un niño puede entender. Si vos pensás que ya has comprendido todo lo que hay que comprender del Evangelio, no sabes nada. Es evidente que no sabes nada. Porque el Evangelio se va descubriendo más y más sus profundidades. Entonces, primera aplicación, comprendé, meditá, estudiá el tema de la justificación en Romanos, en buena literatura cristiana. Lee Lutero, lee otros que hablan de estas verdades, de la justificación, la propiciación, la expiación, las doctrinas preciosas, la adopción del Evangelio. Así que comprendé. Segundo, celebrar. Así como uno celebra buenas noticias, como los ejemplos que yo le di de nacimiento de Alaina y de saber que iba a ser papá y del mundial, que uno lo celebra,
hemos de celebrar el Evangelio. Y en realidad es lo que deberíamos estar haciendo acá. Cantamos canciones y a medida que Dios nos da una comprensión más profunda debemos celebrar juntos ese mensaje. Frecuentemente no lo celebramos por la apatía en nuestra vida, por pecado no confieso, pero cuando hay arrepentimiento, cuando hay un volver a Dios, Dios nos permite con nuestros ojos ver, es una de las oraciones de Pablo por la iglesia, que puedan ver la profundidad y las 4 dimensiones del amor de Cristo. Celebra acá, celebra en tu casa, celebra con otro, pensando, hablando de las Escrituras en su relación con el Evangelio. Y tercero, todos con C, comprendé, celebrá, compartí. Si estás comprendiendo este mensaje y lo estás celebrando, es natural. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Compartí ese mensaje con otros. Compartí con otros cristianos. Compartí con la persona que no ha entendido por primera instancia el mensaje del Evangelio. Necesita nacer de nuevo. Necesita la justificación que solo Dios otorga en Cristo, la justicia que Él no posee, que Dios ofrece gratuitamente para toda persona que cree en Él. Vamos a orar.